gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este programa que se llama La Brújula, que hacemos ya hace algunos años aquí en la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena es mi nombre y hago este programa en la gran compañía de un gran amigo personal, Pablo Javier Daole, aquí en Salto. Lucas, buenas tardes, ¿cómo te va? Antes que se deje entrever entre los comentarios ahí algún cambio de aspecto y demás, debo decir que sí, efectivamente me rasuré la barba, no por una cuestión particular, pero cada tanto uno va cambiando y bueno, puede ser que me quite algunos años, pero yo soy particularmente tener una barba canosa, digamos, y bueno, me rasuré y quedé... Es como que rejuvenecí. Me lo han dicho, ¿no? No es que yo me adjudico así que bueno, si hay un cambio sigo siendo yo, el mismo de siempre. No me reemplazaron. No, pero es cierto, yo no soy de fijarme en esas cosas, pero es verdad que hacía mucho tiempo que usabas barba, es cierto. Claro, bueno, y cuando... ya hace un buen par de años, sí, me parece. Sí, pero bueno, antes que los comentarios aparezcan, que seguramente van a pasar, ya sí. Sí, hay gente que es más fisonomista, ¿no? Que se fija más, no, es que nos han comentado, te dejaste el pelo largo, te cambiaste la barba, bueno, hicimos un cambio, sí, efectivamente. Este programa se consagra a la Virgen, 3 veces admirable de Schoenstatt, que es madre, que es reina y es educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para encomendarnos a la tarea de difundir, de polemizar y de, por supuesto, reflexionar sobre los temas que proponemos para que ustedes compartan con nosotros y como para generar este intercambio de ideas, este ida y vuelta que hemos dado a llamar La Brújula, ¿no? Pablo, bueno, tenemos que empezar con un comentario, bueno, ineludible, que es la triste noticia que nos ha acompañado estas últimas semanas, que es... la partida. Sí, la partida de Ricardo Iorio, Así ¿no? es. Sí, músico argentino, uno de los exponentes más importantes del rock pesado, como él llamaba. El padre en Argentina, ¿no? Exactamente, sí, el heavy metal, efectivamente, pionero en este subgénero. Que bueno, que todos conocen la trayectoria, ¿no? Fundador de Ocho, Hermética, El Más Fuerte, fue telonero de bandas como Black Sabbath cuando ha venido acá en Argentina, que es pionera en el género a nivel internacional. Con Alma Fuerte tocó junto a Megadeth. Es decir, es un hombre que musicalmente creo que exploró ese género al máximo como nadie. Y lo argentinizó, lo acriolló, eso es muy importante, efectivamente, ¿no? Y un hombre además que ha tenido la entereza de ser políticamente incorrecto, de ser frontal y auténtico con sus ideas. Un bicho de ciudad que se fue ruralizando con el paso del tiempo, terminó sus días en su refugio de Sierra de la Ventana. Eso es al sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero un hombre que buscaba el campo, buscaba de mate y taba y bueno, compartiendo con amigos. Así es. Y eso es loable, ¿no? Para un hombre que en lo que él hacía, bueno, fue muy exitoso, ¿no? Así es, y aparte nos deja un legado riquísimo. Un poeta, un trovador en el sentido profundo y en el sentido más amplio, de mayor envergadura de la palabra, un trovador criollo, en donde se reúne, bueno, raíces tan argentinas como lo italiano, marcado por su propio apellido, hasta por su cara, ¿no? Tenía cara de Tano, muchos le decían el Tano, y lo criollo siempre lo destacaba a través de la familia de su madre, ¿no? Pero por sobre todas las cosas un hombre... Siciliano por parte de padre y tehuelche por parte de madre. Sí, efectivamente. Hispano-criollo también con algún ascendiente oborogano o tehuelche, él lo ha destacado en muchas entrevistas, pero por sobre todas las cosas un poeta, como bien decías vos, el pionero, el padre del metal en Argentina y el que lo argentiniza, ¿no? El que argentiniza, digamos, ese género o subgénero musical, bueno, desconozco técnicamente qué corresponde, pero en definitiva todo el estilo, todo ese estilo musical lo
lo difunde en nuestro país, lo enriquece y lo argentiniza, lo acriolla. Así que, bueno, también rogamos por su eterno descanso, también para que Dios dé consuelo a todos sus seres queridos, su señora, todos sus amigos, sus parientes. Así que, pero no podíamos dejar de hacer desde nuestro modesto lugar esta mención y este homenaje, que es un homenaje de corazón, ¿no? Bueno, alguien que ha hecho de Malvinas y de la celeste y blanca un emblema de la juventud, un signo de transgresión, de autenticidad y de identidad. Sí, aparte un mensaje profundamente inspirador, ese tipo, Claro, muy fuerte. Pero digamos, logró conjugar la incorrección política, la transgresión de la juventud, sin caer en esos lugares comunes, ¿no? del progresismo, sino que mantuvo una identidad nacional arraigada, ¿no? Ya me meto, si querés, Bueno, y digamos, vayamos ya al con tema, la que improvisación que nos caracteriza, pero ya me meto en tema y viene a cuento de Ricardo, porque en definitiva él era un tipo, vos decías, auténtico. Y justamente muchas veces cierta prensa o ciertos periodistas hablaban de el personaje. No, ningún personaje. El tipo era así y se mostraba tal como era. ¿Qué personaje? Ningún personaje. Auténtico completamente. Entonces, justamente en un contexto en donde, como decía Heidegger, es la era del disimulo, y de un disimulo por momentos torpe o por momentos sofisticado que cunde, él era disruptivo, pero era disruptivo ¿por qué? Porque se presentaba de manera genuina, porque se presentaba de manera espontánea, porque decía lo que pensaba y lo que sentía. Era auténtico. Hoy en nuestro programa, vamos a hacer referencia a un fenómeno político en donde justamente lo que lo caracteriza es lo inauténtico, este fenómeno del que vamos a hablar hoy en día, pero te lo dejo, dejo la presentación a vos. Se titula como el capítulo que me compartiste, después podés mostrar si querés el libro. Es un artículo de Rafael Breide Obeid, que se llama De lo paródico al payaso demoníaco. Así un es. título sugerente, sugestivo, simbólicamente muy potente, pero que tiene que ver con la involución de lo político en el mundo moderno. Me parece que la tesis que marca, él hace una conjunción del aporte de dos grandes autores. Uno es Leonardo Castellani, del que ya hemos hecho mención, y el otro es Gaëtan de Roussel, ¿no? Guillermo Gaëtan de Roussel, de los que tiene realmente un manejo y además Breide Obeid hace gala de ser un conocedor de la obra de estos dos autores, y que nos presenta este tema, ¿no? tan interesante y en la forma en que lo expresa. Sí, es un artículo que está incluido en el volumen 2 de esta obra altamente recomendable del doctor Breide Obeid, que es Política y Sentido de la Historia. Son 3 tomos, una obra realmente muy recomendable, y es un artículo que está incluido en este volumen 2. Y bueno, sin ningún tipo de galimatías inconducentes, el disparador, cuando uno empieza a discurrir por las líneas de este documento, en particular de este artículo, dice que la consabida frase, el demonio es el mono de Dios, siempre nos hace ver al payaso que hay en el diablo, ¿no? La presencia de lo payasesco, de lo depreciado, de esa caricatura del demonio como imitación, dice. Pero podemos llegar a olvidarnos, dice Breide Obeid, de otra dificultad tal vez más grave, que esto es no ver al diablo que hay en el payaso. O sea, vemos al payaso que hay en el diablo, pero no vemos al diablo que hay en el payaso. Y este es el eje, ¿no? El disparador también. Disparador, ¿no? que va a desarrollar en las líneas consecuentes del artículo. Y lo que pasa es que si uno se pone a reflexionar, el mal en definitiva es deformación ontológica, es deformación del ser, eventualmente monstruosa, cuanto más grave sea, con lo cual siempre en el mal, en mayor o menor medida, siempre, según sea su gravedad, siempre en el mal va a haber algo de ridículo, de patético y de loco, de enajenado, ¿no? Porque es deformación. Esto yo lo trato, digamos, basándome en Castellani y en partes del libro Psicología Humana, en un artículo que escribí hace un tiempo, Joker, ¿no? Signo de nuestros tiempos, en referencia a la figura del Joker o Guasón, que también es un payaso claramente demoníaco. O por lo menos que se ha ido demonizando en las distintas expresiones que ha tenido a lo largo del tiempo, desde su aparición inicial en el cómic,
en relación con este otro personaje que es Batman. Pero bueno, sí, en el mal siempre hay algo de desviación que termina en lo monstruoso o que conduce a lo monstruoso, ¿no? Bueno, para plantearlo, Brady O'Bate se basa en dos actores que presenta Gaëtan de Roussel, dos personajes de una política enferma, así los presenta. ¿Cuáles son los dos grandes personajes de una política enferma? Por un lado tenés al pueblo espectador, es decir, que es cuando el pueblo va perdiendo la fe, cuando abandona su misión histórica, cuando los pueblos abandonan su perspectiva histórica, ¿no? La fe queda reemplazada por la política en el peor sentido de la expresión, fundada entonces en el interés material y se organiza en lo que él llama un juego político, un mero juego político. La política como juego. Claro, que no se orienta hacia ningún fin. Acá yo cuando leía este artículo, que amablemente me compartiste, pensaba también en los aportes que hace el economista Joseph Schumpeter cuando él plantea el juego de la democracia. Él hace un profundo análisis de la democracia y le roba el sustancialismo que tenía en el siglo XVIII, en el iluminismo, y también un poco bien entrado ya la sociedad de masas. El análisis que hace Schumpeter de la democracia como un juego por el caudillaje político, es decir, donde ya no hay un sustancialismo basado en ideas como el bien común, un contenido ético. Claro, un contenido una ético, sustancialidad ética. o la idea incluso de voluntad general, ¿no? De Rousseau, esta idea de que existe una voluntad general. Si tal cosa existiera, dice, es indemostrable. Lo que hay en realidad es una libre competencia, como si fuera un mercado, donde hay una libre competencia por cautivar a un pueblo espectador. Hay un caudillaje político que lo que hace es mostrarse en una vidriera, una suerte de pasarela, y lo que va a tratar es seducir con estrategias de marketing. Por eso lleva la política, la reduce a las categorías económicas. Claro. Schumpeter. Entonces, lo que hay es un juego de seducción, como cuando alguien te vende un producto. Es decir, el marketing político es la única forma y plataforma de hacer y entender lo político, y el pueblo espectador, cuanto más espectador es, más la democracia sirve como para generar este mercantilismo de lo político, y me hace acordar un poco esto del pueblo espectador a las contribuciones de Schumpeter, tal cual, de desingenuizar la democracia, ¿no? Sí, o por lo menos de demostrar aquello en lo que se ha convertido. Y tanto más grave tratándose de una pretendida democracia en donde en definitiva se supone que el pueblo aparece como un actor político fundamental. Más allá de si es democracia directa o indirecta, pero... Debería ser el gobierno. Claro. De todos. Bueno, vos sabés que el doctor Luis María Bandieri, otro gran jurista de nuestro país, profesor ya retirado de la UCA de Buenos Aires, en Buenos Aires, siempre decía que a la democracia se le ha extraviado el sujeto político fundamental, es decir, el pueblo. La democracia ha extraviado el pueblo justamente porque el pueblo ha quedado reducido, miniaturizado, ya no a actor político, o a sujeto político, sino a mero espectador. Y total. Tal cual. Y yo me acordaba de Walter Lippmann, decano de la prensa gráfica estadounidense, a quien hemos citado en innumerables ocasiones aquí en La Brújula. También en nuestro libro, ¿no? Totalmente, en el libro La Guerra Invisible, efectivamente, que en 1922... escribe su famoso libro Public Opinion, en donde habla de la manufactura o manufacturación del consenso. Sí. Y ahí él plantea que la democracia, que según él, la única democracia viable, y fíjate qué impostura, ¿no? Qué falsificación, la única democracia viable era la democracia de los espectadores o la democracia del borrego, que en definitiva hace de la política un show y también, como dice Brady O'Bate, un juego. Él entendía que esa era la única manera en que, digamos, una democracia que en el fondo no es tal. O sea, porque queda vaciada del sentido que pretende tener. Unas palabras respecto de esta reducción del pueblo a espectador, que vos lo dijiste muy bien, a tenor de lo que señala Brady O'Bate. Dice, cuando el pueblo abandona su misión, ¿no? O sea, olvida o abandona su misión, que en definitiva es olvidarte o dejar de lado tu propósito histórico, es decir, tu razón de ser como pueblo. Y esto también genera, me permito agregar, y esto me lo apunté, una suerte de alienación, de enajenación, si vos en definitiva extravías tu propia razón de ser, e implica la pérdida del sentido de tu propia dignidad, y una mella objetiva a tu propia dignidad como pueblo, porque en definitiva de esa misión
que anida potencialmente en tu propio ser, si vos la perdés o la desatendés, necesariamente esto va a mellar tu propia dignidad y conduce también a perder de vista, a invisibilizar o que vos pierdas el sentido de esa misma dignidad que queda como atrofiada ahí o olvidada. Sí, la idea de pueblo con una identidad, con un sentido y con una perspectiva y misión histórica. Totalmente. Que siempre los pueblos tuvieron a sus conductores, pero también siempre se vieron identificados con una perspectiva y una mirada histórica, con un horizonte común. Totalmente. Aparte, el conductor siempre estaba consustanciado con ese pueblo, en una actitud protagónica y activa, atenta también como mínimo. No puede hacer nada el conductor sin el pueblo y además, en definitiva, brota de esa matriz que es la comunidad en su conjunto. Claro. Bueno, el pueblo como espectador lo que genera es una política reducida al mero juego, dice el autor, y nos presenta, entre otras cosas, al motivo, a que todo se convierte en motivo de mofa. Es decir, todos esos elementos identitarios que acabamos de decir que se pierden junto con la misión histórica del pueblo, el patriotismo, la familia, los próceres, la religión, la autoridad paterna, la fidelidad, la honestidad, etcétera, se convierten en motivo de mofa. De burla, ¿no? Sí, claro, realza, dice, este pasaje bíblico de Lucas 6:25, donde Cristo amenaza a los burladores de un pueblo. Sí. Dice, ay de los que ríen porque llorarán, ¿no? Toma ese postulado y nos presenta el segundo actor junto con Gaëtan de Roussel, que es el jugador, ¿no? Una cosa respecto de la mofa, yo me acordaba de esta... Sí, cuando se empieza a ridiculizar todo, ¿no? Claro, totalmente, y todo queda, o sea, como mínimo hay un extravío de una pérdida de la gravitas, es decir, como virtud, que es la gravedad en el sentido de, digamos, saber asignar o reconocerle a cada cosa su importancia y por lo tanto darle el trato correspondiente, el trato adecuado. Cuando vos perdés el sentido de la importancia de cada asunto, de cada tema, de cada cosa, queda esto que denunciaba Enrique Santos Discépolo, tal vez el hombre más importante del tango argentino en cuanto, por lo menos en cuanto a las letras, ¿no? Con mayor vuelo sus letras, cuando dice en el tango Cambalache, en el mismo lodo se queja todos manoseados, ¿no? Queda todo manoseado. Bueno, el tango es metafísica que se baila, ¿no? Sí. Efectivamente, sí, lo que se pierden las jerarquías, se pierde el sentido de lo adecuado y lo inadecuado, claro. El sentido del respeto por el mayor, ¿no? Es decir, en esta mofa lo que entraría es claro, ridiculizarse todo. Todo empieza a ser ridiculizado. Bueno, y acá aparece el segundo actor, que es el jugador, que es un histrión. El escarnio, ¿no? El timador, es el creador de un mundo ilusorio. Acá aparece la idea esta del malabarista, del que genera, de alguna manera, el ilusionista, que ya deja de ser el responsable ante Dios, como era el antiguo gobernante, alguien que tenía una potestad, pero que era el que tenía en última instancia que rendir cuentas ante el verdadero conductor, que era Dios, porque claro, era un atributo de la conducción, un atributo divino, que en todo caso es delegado. Esto lo aclaramos cuando hicimos el programa sobre Atilio Mordini, ¿no? Esta idea de cómo emana el poder, el carácter sagrado del poder temporal. Sino que ante la opinión pública de los espectadores se convierte en un timador. Aparece el timo como el elemento fundante. Dice, me gustó, esto es como el arcano del tarot. La política se vuelve cosa de magia y azar. Es decir, un prestidigitador, ¿no? Exactamente, acá aparece la habilidad y la destreza, ¿no? Del secreto y la sorpresa, ¿no? La impostura y la mentira se ponen de relieve, ¿no? La figura del jugador está relacionada también, dice, con la del bufón, el enano y el payaso. Es casi como un distractor, es aquello que hace perder, desenfoca la mirada. Ahora es interesante que él lo plantea como un proceso en paralelo, ¿no? Sí. El pueblo se va vaciando de su propio sentido, entonces se va convirtiendo en espectador, asumiendo ese rol de pasividad. La política se va convirtiendo en juego, y yo agrego en show, y en definitiva el político se va convirtiendo en este histrión, o en este jugador.
Sí, hay correspondencia, O sea, hay claro, correlación, es no una- necesariamente causalidad, no dice Claro. una cosa es consecuencia A mí me directa de la sonó otra. mucho eso, yo me acuerdo un poco esa frase que se dice medio Involucionan como- a la par. Claro, efectivamente, como que se produce un círculo vicioso. Y me acuerdo de esa frase que se suele usar, mentime que me gusta. Muchas veces este pueblo reducido a mero espectador o público espectador queda reducido a eso, ¿no? Y adoptando esa actitud, como asumiendo el disimulo del cual es víctima. Sí, sí. Dice, no se pasa automáticamente del combatiente de la era agonal al payaso de la política del juego. Hay como una transición paulatina, pero ininterrumpida. Es decir, hay todo un camino que transitar. Magníficamente, dice, este camino está estudiado por Castellani, donde el personaje intermedio es el paródico, ¿no? Acá aparece la parodia. Antes de llegar a lo payasesco hay algo del orden de lo paródico. Dice, lo paródico es la imitación de lo serio. Cuanto más parodia hay en lo serio, sin serlo, es decir, cuanto más eficaz es el arte de la comedia, es cuando más eficaz, es el arte de la comedia. Cuanto más serio es lo que estoy parodiando, más eficaz es el arte de la comedia. Y hace Castellani todo una génesis, un análisis genealógico de cómo aparece el arte de la comedia. Es muy interesante. Dice que lo paródico, engendra como reemplazante primero al pícaro y de este emana luego el payaso. El ¿no? payaso mutante. Habla del Hay como payaso distintos payasos. Pero perdóname, respecto del paródico, es alguien que, por decirlo, digamos rápidamente, se cree su propio papel, ¿no? Es alguien de pose. Claro, pero que efectivamente queda cautivado o capturado en su autopercepción por su propia simulación. El paródico todavía no tiene mala fe, ¿no es? O sea, no, es una construcción de mampostería, pero realmente cree por ahí que incluso es un conductor de algo. Es casi como si fuera un títere sin saber que está siendo claro, eso digitado, dicho ¿no? más vulgarmente, se come su propio papel, ¿no? Efectivamente. O su propio personaje se lo devora a sí mismo. El paródico engendra como reemplazante el pícaro y el payaso mutante, dijimos, ¿no? Dice, pero esto lo que hace Castellani es ubicarlo en la historia del mundo moderno. Dice que con el Renacimiento, no por nada, aparece la picaresca, como incluso como una suerte hasta de un género cultural, como un movimiento. Así es. Y está encumbrado justo y de manera coincidente con el antropocentrismo del Renacimiento. Yo detecté que Castellani, y esto lo trae a colación Breide, claro, detecta tres cambios, tres sustituciones que implican una caída, ¿no? Sí. Cada una de ellas. El paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo que viene con el humanismo, en los albores de la modernidad, de la verdad o de la búsqueda de la verdad al sofisma, en definitiva a los artilugios de los sofismas, y en definitiva, y acá viene el fantasma de Maquiavelo, por lo menos del libro El Príncipe de Maquiavelo, digamos, la verdadera política orientada al bien común, por el poder. Claro. O sea, la política convertida en tecnología de acumulación de poder, ¿no? La famosa En separación técnica. entre la ética y la política que con Maquiavelo... Sí, genera esa ruptura. El Príncipe de Maquiavelo, sabemos que Maquiavelo es un personaje complejo él, pero bueno. Sí, bueno, lo que de alguna manera ejemplifica esta depreciación, ¿no? Esta pérdida de ese sentido profundo de la verdadera política, está retratado en la obra literaria El Lazarillo de Tormes, dice, ¿no? Que fue corregido y publicado por el mismo rey Felipe II, ¿no? De España. Que habla de un lazarillo que tenía 3 amos, dice, que son los 3 estamentos medievales que empiezan a entrar en crisis. El pueblo que debería ser un pueblo trabajador es un mendigo, es el primero de los amos que es un mendigo ciego y cruel. ¿Te Es muy cuenta simbólico, eso ¿no? te iba a decir lo elocuente que es esa figura, ciego, ciego y cruel. y es un mendigo, o sea, es alguien Que no trabaja, o sea, que está fuera del circuito Totalmente. del trabajo. El segundo amo del lazarillo es el clérigo, que debería ser un alma caritativa y sin embargo es un avaro y un mezquino que maltrata, ¿no? Y que mata de hambre al lazarillo. Y el tercero de los amos que tiene el lazarillo en esta obra literaria que representa esta depreciación o estos 3 momentos que vos bien retratabas,
es el caballero, ¿no? Que debería ser un hombre de coraje, y dice que si bien es una persona afable y simpática, huye cada vez que puede del peligro, ¿no? Es casi como yo diría como una especie de detrito, pero además la contracara de las distintas... Hay como una inversión, o una corrupción. Una inversión del platonismo, de la República de Platón. No, claro, pues son los estamentos, sí. Claro, donde vos tenés al rey filósofo, donde tenés al guerrero y al campesino. Al productor en términos económicos. Acá están invertidos completamente, dice. Está bueno eso porque el asadillo de Tormes claramente es picaresca. Ahora, lo paródico, que tiene que ver con la pose que asumís como si fuera real, aunque no lo sea, ¿no? Yo creo que ahí se ve lo paródico se ve más en el Quijote, reflejado en el Quijote. Ahora, lo pícaro o el pícaro está en el Lazarillo, donde ya es adrede, es un paródico consciente. El pícaro es un paródico consciente de su propia farsa, ¿no? Claro, el pícaro ya después sustituye al paródico. Claro. Que es ya sería un impostor a conciencia. Efectivamente. Sería como el pícaro, pero como el paródico, pero ya ahora lo hace a conciencia. Entonces, claro, hay un proceso, dice que ha durado 3 siglos, que van del siglo XVI al siglo XIX, donde se ha hecho ese advenimiento, ¿no?, de un pueblo transformado en espectador, y claro, y que aparece retratado digamos, de una manera muy memorable en la Comedia Humana de Honoré de Balzac, como contracara de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Serían como los dos extremos, ¿no? Vos sabés que también hay un contraste fuerte. Totalmente, se marca que aparte, digamos, la elección de esos títulos, ese título no debe ser una... Claro. Si es que yo me anoté respecto de lo paródico, que en esta caída, en este descenso, es como el primer estadio del descenso. También para graficarlo un poco, ¿no? Me anoté, la política electoralista, o meramente electoralista, habría que decir, es paródica, como política es paródica. Y es un show, es un montaje. Y es una reducción, ¿no? El análisis político reducido a la comunicación política, o al análisis de la comunicación política, es paródico como análisis político. Pensar que el buen político es el hábil armador de alianzas electorales y el hábil o el que es diestro recitando discursos, pensar que eso es ser un buen político y confundir a eso con un estadista, a esa figura con un estadista, eso también es paródico. Lo digo también como para graficarlo. No, efectivamente. No, y además, Pablo, lo que va a decir Braido Bade con Gaitán de Roussel y con Castellani es que en última instancia la política, en su fundamento, como para empezar a entender y hacer esta relación de lo payasesco y lo político, relación que va a hacer el espectador de este programa por sus propios medios, es decir, lo que ha escenificado la política en su estado más depreciado es una comedia del arte, que es un género. Claro, y ahí ya es pícaro, por esa adrede. Claro, ya es una picaresca. Lo que yo decía recién en realidad sería que es como mínimo algo paródico. Como mínimo algo paródico. Esas reducciones. Está plagado de pícaros y paródicos, pero ese sería el escenario. Pero recordémoslo, la comedia del arte es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVII en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Por eso hay un trayecto que hay que encontrar. Yo digamos, en la Edad Media, cuando el famoso semiólogo ruso y filósofo del lenguaje Mijaíl Bakhtin estudia la cultura popular del medioevo, donde no había, es decir, los estamentos sociales estaban totalmente cristalizados, no había movilidad social, no era que vos podías nacer plebeyo, ser noble y convertirte en reino, no había esa posibilidad. En esas sociedades cristalizadas, en el único momento donde se invertían los roles era en el carnaval. Claro. Bakhtin estudia en profundidad la simbología del carnaval medieval. El Carmen Valegre. Y claro, y establece donde el bufón, el arlequín, el enano toman las posiciones del rey, del noble, del caballero, y los nobles se disfrazan de plebeyos. Era en el único momento donde se hacía esa inversión. Una usurpación del rol del otro. Pero en esa usurpación, que era una simulación, todos estaban de acuerdo. Fíjate qué interesante, esto hay que entenderlo en un fenómeno histórico muy enquistado en la sociedad europea,
occidental europea, todos estaban de acuerdo por un instante o por un único día en el año renunciar a tu propia esencia y simular que sos el otro. Y esto generaba una cohesión social y generaba una contención del propio pueblo, donde todos intercambiaban roles de manera humorística, ¿no? Y se reían de sí mismos en el reflejo del otro que te retrataba no siendo de tu condición, en este caso no social, porque estamos hablando directamente de compartimentos totalmente estancos. No, pasa que eran estamentos que como tales estaban definidos por una función, y una función que implicaba cierto valor, cierta virtud y una determinada dignidad. Y se entendía que era un orden, no solo funcional, sino justo. Esto desde luego tiene mucho de teórico y no tanto de realidad práctica, pero tuvo bastante de realidad práctica. Aparte, como dice Foucault, para que lo reconozca alguien como Foucault, al igual que el teocentrismo, el hombre medieval realmente estaba convencido de eso. Claro. O sea, no era simplemente una maquinación de élites para mantener sojuzgada a la plebe. No, realmente la generalidad de los hombres en el medioevo realmente vivía de conformidad con esa esquematización o con esa estructuración de la sociedad. Pero sí, por eso lo veían como algo gracioso, ¿no? Sí, bien. Totalmente. Y bueno, de lo picaresco llegamos a la figura del bufón, ¿no? Acá aparece una suerte ya de elemento socarrón, pero que ya reviste cierta característica del payaso. Ya es un primer peldaño dentro de lo payasesco, ¿no? Dentro del clown. Revela una dualidad de cada serie, en este caso de los espectadores. Dice, en épocas normales se lo ve en los cortejos de los grandes personajes al bufón. O sea, acá es el político, esto lo aclaramos. O sea, el político degenera en algún tipo de payaso y son tipos cada vez más payasescos, digamos, ¿no? Exactamente. El bufón, ¿no? Expresa, ¿no? En tonos graves cosas cotidianas, dice, la idea es... O banales. Y en tono de burla las cosas graves es el reflejo de una sociedad de espectadores con la conciencia desgarrada, dice. Por ahí una inversión. Efectivamente. Lo grave se dice de manera burlona. Y si le da una importancia terrible, es una pavada. Y lo efímero se lo exalta como si se tratara de algo de vida o muerte. Se hace toda una solemnidad en torno a la pavada. Si uno quiere detectar una sociedad en decadencia, tiene que, digamos, el primer ejercicio que tiene que hacer, o lo primero que nos tiene que hacer de ruido, es cuando tomamos en sorna aquello que es grave y cuando hay escándalo público sobre menudencias. O sanciones desde el punto de vista social o jurídico. Es sintomático, claro, una sociedad histérica que se ofende por todo, que se señalan unos con otros, él me dijo, esto es cuando... Con rasgaduras de vestimentas o de vestiduras. Es un síntoma de una sociedad putrefacta, ¿sí? Por dentro, ¿no? Esto es muy interesante. Sí, y esta contracara, ¿no? Siempre el político payasesco, digamos, encarnado en algún tipo de payaso y el pueblo reducido a público espectador. El monarca inseguro será reemplazado por el bufón imprevisto, dice Breido-Bey. No obstante, dice, la comedia no es el fin, sino el preludio de la tragedia. La comedia no es el fin, no es el final del camino, no es el fin del recorrido. Es solo el preludio de una verdadera tragedia. Es que nada puede salir bien en esas condiciones. Y bueno, acá aparece la figura, ¿no?, de Pierrot, ¿no? La característica más notable de este personaje es su ingenuidad. Es decir, siempre termina engañado, cree las mentiras de los demás. Y es interesante en este punto, Pablo, y no podemos eludir, que el artista argentino Benjamín Solari Parravicini, en el año 1938, nos regaló una de sus tan enigmáticas y misteriosas psicografías con la imagen de este personaje, Pierrot, diciendo que gobernará nuestro país antes de que el orden llegue, ¿no? Como siempre todo lo que vaticinó Parravicini en algún aspecto se cumplió, ¿no? Pero acá hay que detenernos porque no eligió cualquier figura payasesca, eligió a Pierrot. Sí, a ver, con total honestidad no recuerdo cuál. En otra parte hablaba del clown, ¿no? También. De un clown. Pero sí, es cierto que él preanuncia, ¿no? Predice la aparición de personajes con estas características, sí.
El triunfo del payaso. Y de tragedia, ¿no? Después, en todo caso, después de la tragedia, a modo de expiación y de recuperación, hay, digamos, un momento feliz para nuestro país. Eso está, digamos, incluso en profecías que sería un lindo tema para abordarlo en algún programa, que en lo sustancial son muy coincidentes con otras que ha dejado Don Orione, el cura Don Orione. Sí, habíamos dicho alguna vez de dedicarle un tema para estudiarlo y tratarlo, pero bueno. Las profecías de Don Orione y las psicografías de en lo atinente a nuestro país, así es. El triunfo del payaso que desplazará al verdadero gobernante se produce por diversas transmutaciones que conducen a la tiranía del payaso demoníaco. Dice, el remedio de lo paródico, va a terminar diciendo, es lo auténtico. Ahora, ¿cuáles son esos pasos de la transmutación, Pablo? Vos que tenés ahí el libro fresco, porque hay todo un proceso de transmutación que nos va llevando, ¿no? Digamos, hay como una especie de tándem de 3 pasos, dice el autor. La jaula de los mediocres, la consagración del mediocre astuto y la tiranía del mediocre engrupido. Sí. Que se corresponden a su vez con tipos de payasos, distintos, ¿no? tipos de payasos sucediendo. El primero lo mencionaste ya, el Pierrot, payaso triste, y el Pelele, manejable, manipulable, que el autor hace una correspondencia con etapas históricas, lo coloca o lo asigna al Renacimiento. Seguidamente el Arlequín, el payaso atrevido, que se correspondería con el Barroco. Después el Polichinela, el payaso insolente y golpeador, que se corresponde con el Rococó. Y finalmente el payaso demoníaco, el clown, el verdadero clown. Después vamos a hacer una referencia a la etimología de esta expresión, que se corresponde o tiene correspondencia con el romanticismo y toda su secuela. En definitiva, de todo esto, digamos, finalmente llegaríamos hasta nuestro tiempo. Pero en el caso del Pierrot, que es el que sucede al pícaro, ¿no? El que le sigue al pícaro, eran todas las propiedades reales del rey, pero invertidas, ¿no? O sea, él dice concretamente, la majestad queda reemplazada por la irreverencia, la potestad por la falta de autoridad, la alteza por la bajeza, el temor es reemplazado por la risa, la victoria por la derrota nacional, los golpes dados por los golpes recibidos. El payaso es la parodia encarnada, hace reír a todos, menos a los niños sensibles que captan su tragedia terrible. Es exquisita la pluma que tiene Breivik. O sea, aparte en breves palabras es muy contundente, ¿no? Sí. Lo figura un poco como el payaso que ya no sabe hacer reír, o que ya tiene que repetir los chistes, ¿no? Totalmente. Es decir, como una especie de payaso descolacado el Pierrot. Claro, es un payaso que ya no entretiene y que finalmente va a ser desplazado. Que pero se repite a sí mismo. Claro, pero ese desplazamiento, lejos de implicar una superación del problema, de esta degradación de la política en política juego, implica un agravamiento del mismo, y ahí pasamos al payaso atrevido, que es el Arlequín. El Arlequín. Que ya de por sí tiene el traje que para nosotros es más común, o sea, el payaso de nuestra infancia que tiene terminó siendo rombos de colores. ¿No? Una chaqueta maltrecha, mal encajada, desentrasada, pero además de múltiples colores, con parches y trapos, harapiento, es un ser harapiento. Sí, que normalmente tiene el cinturón del que pende un palo, y ya aparece algún signo o símbolo, mejor dicho, demoníaco, ¿no? La máscara es media de color negro, con la gran mancha roja en la frente, pero lo más demoníaco sería que siempre lleva una especie de cuerno, ¿no? La nariz respingona o repingada. Bueno, eso no tiene por qué ser demoníaco, pero te quiero decir, son características muy puntuales, ¿no? A veces con alguna máscara, sobre todo en los varones, o alguna máscara, digamos, que representa el rostro de algún animal. Pero bueno, este sería el Arlequín, que es el payaso atrevido. A mí me llamó la atención lo que dice, el Arlequín es el payaso atrevido. En política comienza haciendo el papel de imbécil, que es uno de los papeles más difíciles. Mayormente realizan bromas, saltan, bailan, haciendo trucos para hacer divertir a quienes los observan, ¿no? Claro, aparte evoca el caso de Claudio, que fue el sucesor y fue el tío de Calígula, claro, ¿no? Que claro. La anécdota, digamos, la historia es que cuando en definitiva, digamos, matan, los generales lo matan a Calígula, pensando, Claudio se había hecho el tonto, entonces pensando que lo iban a poder manipular, lo ponen a Claudio en su lugar como emperador, y él, una vez que asume, les dice: tengo una mala noticia que darles, no soy un imbécil. ¿No? Claro, no soy un imbécil. Efectivamente. Pero es interesante porque acá Breivik hace acá otra interpretación. El Arlequín también puede ser en efecto un imbécil, o alguien que asume hacer ese papel
y que en realidad no es más que un instrumento de, en términos, no lo dice Braithwaite, pero sabemos en términos del famoso Benjamín Disraeli, decir, bueno, el poder detrás del trono, ¿no? O sea, ser un títere de un poder más grande que se mantiene oculto detrás de este rey o de este presidente arlequín. Sí. Bueno, después viene el Polichinela. El Polichinela, que es el payaso insolente y golpeador. Claro, acá donde ya hay como un payaso que de lo burlesco, ¿no? Pasa a ser medio como un payaso agresivo. Es agresivo. Lo que entendí, es como un Ahí, payaso... cuando leía la descripción me hizo acordar un poco a Mowell de los Tres Chiflados. Sí, ¿no? claro. Que es golpeador. Sí, digamos, ya un payaso que se convierte como en un payaso grosero, ¿no? El Polichinela, ¿no? Como una especie de arquetipo golem, ¿no? Es decir, como una construcción artificial, pero medio monstruosa. Sí, por parte tiene como 3 etapas, ¿no? Cuando Claro. está en el llano, en definitiva, en donde intenta, digamos, alguien egoísta, dice Braithwaite, un autónomo autorreferenciado, sin moral objetiva, hedonista, pancista, Claro. Estoy leyendo a Braithwaite, pero en definitiva es alguien que intenta salirse con la suya y abrirse juego, en definitiva, en su propio beneficio material, para satisfacer sus propias ambiciones a los golpes. El segundo momento es cuando queda encaramado en la bóveda del palacio, donde antes estaban las imágenes sagradas o los dioses de la mitología griega. Esto tiene también lo que hace Braithwaite es, indicar cuáles serían las expresiones pictóricas, artísticas y más específicamente pictóricas. Acá es Polichinela y el columpio de Gian Domenico Tiepolo. Claro. Es una obra de fines del siglo XVIII. Y tercero, cuando Polichinela llega al trono, ¿no? Que ahí es, digamos, en donde puede convertirse en un golem, ¿no? Sí. Bueno, para terminar con el payaso demoníaco, que sería la parte de la tiranía del payaso demoníaco. Es decir, palabra actual payaso proviene del italiano Pogliaccio, ¿no? Claro. Es decir, y es un personaje representado con vestimentas coloridas, maquillaje extravagante y grandes pelucas. Son artistas de circo, mayormente realizan bromas, saltan, bailan, haciendo trucos para divertir a quienes los observan, dice. Pero bueno, aquí esta es obviamente la cara externa, ¿no? Del payaso demoníaco. Acá aparece el elemento, ¿no? Volvemos al inicio del artículo. Acá está el elemento demoníaco que existe detrás de lo payasesco. Te hace toda una genealogía del concepto del clown, ¿no? Claro, este sería específicamente el clown. Y Claro. hace un análisis etimológico de la palabra clown. Que viene de aldeano, ¿no? Puede ser. Sí, pero debe ser del antiguo germano, ¿no? Porque Claro. la palabra originaria parece ser krathul, ¿no? Y después hay una versión pareciera ser francés, ¿no? Claudes, pero, digamos, todo indica que deriva de krathul. Y bueno, clown es, de hecho, payaso en inglés, ¿no? O sea, nuestro payaso viene del italiano Pagliaccio, pero exactamente, pero bueno, lo que dice que la mitología... es que el clown va a ser esa última instancia de lo payasesco donde lo demoníaco está a punto de revelarse. Él toma las palabras en un momento de Kierkegaard, de Søren Kierkegaard, diciendo que esa transición que empieza con lo paródico, termina incurriendo, dice, lo paródico se estaba adueñando del mundo, por lo menos de Dinamarca, ¿no? Escribe Kierkegaard, y que detrás de lo paródico se escondía lo demoníaco. ¿Cómo se esconde lo demoníaco detrás de lo paródico? Bueno, a través de la mofa, de la burla, de todo lo que dijimos. Sí, de la transición amigable. De todas esas inversiones, que son subversiones, e implican degradaciones o corrupciones. Y fíjate que el krathul o los krathul en realidad ya no hay rastro humano en esta figura. Es sumamente monstruosa y demoníaca. Eran seres alargados y deformes, según la mitología, ¿no? Y la leyenda popular medieval e incluso anterior. Todo indica que esto proviene del paganismo europeo, ¿no? Sí. Y más bien del norte de Europa y los países sajones. Eran seres alargados y deformes que salían de las profundidades de las montañas para secuestrar y devorar niños. Esto es interesante, ¿no? Digamos, siempre las víctimas, cuando aparece lo demoníaco, siempre las principales víctimas son los niños. Sea a través de la pederastia, sea a través de las matanzas de niños, de la industria del aborto. Siempre las víctimas son aquellos de los seres humanos que son los más inocentes y que en su rostro expresan con mayor nitidez la pureza
que como una suerte de semilla divina el hombre puede llegar a ser capaz, ¿no? De la que puede llegar a ser capaz. Las víctimas principales son los niños cuando aparece lo demoníaco, y acá los Krathul eran devoradores de niños, ¿no? No, por supuesto, ¿no? El Krathul, aparte es un arquetipo, ¿no? Del comprador, del que te regala el globo, del que te atrae, que te seduce, que seduce al niño con algo. Sí, se aprovecha de su inocencia que también. Se aprovecha de su inocencia. Por eso es una de las caras más horriblemente malignas, ¿no? Porque es la que se aprovecha del más inocente dándole algo a cambio, ¿no? Pensemos en los grandes personajes del cine, de la ficción, de la literatura, qué sé yo. Estoy pensando de pronto en Stephen King con Pennywise, ¿no? O ahora está de moda Art, ¿no? Toda esta idea de lo payasesco y de lo brutalmente demoníaco. Alguien que te seduce, el mimo, ¿no? Alguien que te entretiene, te hace un juego de malabar, pero que en el fondo Sí, abriga una mala intención, abriga una amenaza de muerte, si no muerte física, muerte espiritual. Son devoradores de infancias. Efectivamente. O sea, más allá de la muerte física, en definitiva, o de la tortura física, son como mínimo torturas o muertes espirituales, casi, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las redes de pederastia y toda esa mugre criminal que es tan característica de nuestra época. Vos sabés que a mí me llama la atención, hablando a veces con gente joven, que creo que es una coartada del sistema. Hay mucha gente muy joven que tal vez ignorando cómo ha sido la realidad de otras etapas, e incluso las posibilidades, aún en nuestra etapa, pero las posibilidades de realidades alternativas, no efectivas pero sí posibles, creen que, por así decir, estamos en el mejor de los mundos posibles sin advertir toda esta hediondez que caracteriza nuestro tiempo, pensando que el mundo no puede ser mejor o que ha sido peor, cuando esto ciertamente que es como mínimo, sumamente discutible, ¿no? Creo que es una de las coartadas del sistema, ¿no? Pretender vender lo que tiene de pobre o de nefando, venderlo como, bueno, lo menos malo, lo mejor posible. Eso una solución que en otros términos y de manera racionalista Leibniz ya había planteado, ¿no? De la prueba de Dios por el que tiene que ser necesariamente el mejor de los mundos posibles. Lo hablaba con una politóloga, ¿no? Ya que hacíamos la mención del humanismo y de uno de los cambios, una de esas subversiones de la política con sustancia ética orientada al bien común y no desprendida de lo sagrado, sino enganchada a lo sagrado. Bueno, yo le decía a esta politóloga, que fue alumna mía en el profesorado, ¿no? Pero ella, ya politóloga, le decía, mirá, con todo lo nauseabundo que podés encontrar en el panorama actual y que podés encontrar a lo largo de la modernidad, y creo que ejemplos o casos no faltan, sino que por el contrario abundan, sea Hiroshima y Nagasaki, los campos de concentración, las matanzas de niños, el aborto masivo convertido en industria, con total indolencia, los genocidios del siglo XX, etc. Ese es el mundo que es el resultado de las ideas del príncipe de Maquiavelo, y no el resultado de un intento de aplicar la República de Platón o la política de Aristóteles. O sea, porque también hay que hacerse cargo. Y durante mucho tiempo, y esto pasa con lo paródico y con el pícaro, yo recuerdo que acá en Argentina ha pasado, se le ha hecho, por así decirlo, y lo digo vulgarmente, se le ha hecho el aguante a ese tipo de actitudes. Se ha romantizado. Claro, se lo ha idealizado, parece ser el simpático, ser un acumulador de poder y convertirte en un payaso a veces del poder detrás del trono, y de esa manera hasta hay un público que convalida a su propio victimario. Hay pueblos que, reducidos a espectadores, convalidan a sus propios victimarios de esa manera, ¿correcto? Como si se tratara de mero jolgorio, de algo simpático o de algo cómico, cuando en realidad estos catastróficos efectos son resultados del intento de aplicación de esas ideas. Y digo el príncipe de Maquiavelo como emblema, y digo la obra en sí, porque sabemos que es una obra que tal vez sea la que menos lo exprese a Nicolás Maquiavelo, la persona. Sí, la persona. Por supuesto, una obra que fue, un constructo para Florencio de Medici. Sí, totalmente. Tenía una funcionalidad específica en una coyuntura. Él lo escribe también muy condicionado. No tenemos más tiempo, pero lo que quiero decir... Tenemos que hablar del testigo. El testigo, pero yo quería decir una cosa más. Perdón. ¿Cómo se relaciona esto con la política actual? Es decir, yo creo que estamos atravesando muchos procesos políticos a nivel de las democracias modernas que nos hacen ver también en la farandulización de la política esta idea
de que está bien mezclar la política con el mundo de lo artístico, de que el brinco de la televisión a la política y de la política al show, esta idea de congeniar que hasta tiene que haber necesariamente fórmulas políticas que hibriden, ¿no?, lo artístico, lo farandulesco, donde la política misma se ha convertido en un escenario de alfombras rojas, son el primer peldaño para esta suerte de mal demoníaco detrás de pueblos que han quedado postergados y que son el primer peldaño. Es decir, la farandulización del mundo de lo político, el político convertido en showman, es la primera demostración sintomatológica de poner al pueblo en su único, exclusivo y limitado rol de espectador. Y de claque a veces, ¿no? Claro, claque convalidante. Claro, celebrando a tu propio verdugo. Aplaudidores con un síndrome de Estocolmo mediante. Bueno, por eso el mentime que me gusta. El testigo, ¿cómo se soluciona esto? ¿No? Sí. Y acá Brady O'Bay también, llevándolo a Castellania y dándonos él, habla de la necesidad del testigo. Sí, sí. El testigo, aún con sus miserias, imperfecciones, las que pueda tener, en definitiva, es alguien que recupera lo auténtico. Esto se conjura con la verdad, querido amigo. Que un poco lo que destacábamos en Iorio. Claro. En definitiva es alguien que dice la verdad, o que por lo menos es honesto en cuanto a mostrarse tal como es. El que señala al rey desnudo, es decir, en el medio de la mácula de hombres impostores, de hombres frívolos, carentes de identidad, que están mandadores de parte profesionales, queriéndose, claro, congraciarse con unos y con otros, aparece cada tanto una voz en el desierto, políticamente incorrecto como Iorio, y señala al rey desnudo. Ese es el testigo. Es importante el testigo, y el testigo tiene siempre algo de sacrificial, o sea, que sacrifique su trabajo, que se exponga a la burla, al escarnio, o eventualmente su vida. Es alguien que en definitiva abraza un martirio que puede ser martirio en sentido estricto, o algún martirio simbólico en algún aspecto de su vida. Estamos llamados a dar testimonio, esa es la Claro, pero con el testimonio lo que hace es romper con ese... Yo creo que esto no lo dice Brady, me permito agregarlo yo, servir de despertador, tal vez de brújula, pero como mínimo de despertador, y rompe el hechizo, el encanto de esa pasividad narcotizante que genera el show, que es hasta masoquista y autodestructiva. Pero el testigo, claro, tiene que ser alguien que, más allá de incluso sus propias miserias, sus defectos, esté dispuesto a arriesgar algo, digamos, algo valioso, ¿no? Y que dé su testimonio. Yo creo que en ese sentido es el que va a despertar las fuerzas que están debajo de las cenizas, son las brasas que todavía en Occidente, en diversos países, en nuestra querida hispanidad, y en el caso de nuestra amada Argentina más específicamente, esas brasas que están todavía rojas, pero tapadas por cenizas que las invisibilizan. Y lo que nunca tenemos que dejar es que nos hagan creer que esas brasas se han acabado. Pero ciertamente van a ser los testigos los que aviven esas brasas para que se conviertan en llamas. Bueno, nuestro mensaje coincide con lo del texto: sean testigos, pero atrévanse a sacrificar algo para hacerlo. Será hasta la próxima. Chao. Chao, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.